Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Lunes 9 de diciembre del 2019. Advierte el gobernador del estado, Silvano Aureoles, cero tolerancia a la corrupción. En Morelia la gente está tranquila y serena, asegura el alcalde moreliano Raúl Morón. Accidente de pipa en autopista de la muerte deja ya 9 muertos. Aseguradoras evaden responsabilidades en accidente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted este lunes, inicio de semana laboral. Y bueno, déjeme decirle que hoy es el Día Mundial en contra de la corrupción. Y en este marco, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, bueno, pues advirtió que habrá cero tolerancia a la corrupción y asimismo dio a conocer que están inhabilitados 48 servidores públicos. Pero vamos al detalle con Yasmín Ferreira. Tras advertir que habrá cero tolerancia a las prácticas de corrupción, el gobernador Silvano Aureoles informó que a la fecha han sido inhabilitados 48 exservidores públicos por conductas de corrupción por alrededor de 700 millones de pesos. Aseguró que su gobierno sigue en la ruta de sanear las finanzas estatales y eso ha permitido la disminución del 10% del fenómeno de la corrupción, según la última estimación del INEGI. En la conferencia de prensa semanal, el mandatario michoacano señaló que se modificaron 5 leyes para la creación e instalación del sistema estatal anticorrupción y se simplificaron trámites que alentaban a proceso y daban margen a actos de corrupción, rubro en el que el Estado pasó del 30 al 17 en el ranking nacional. En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el mandatario estatal recordó que en febrero de este año, Michoacán recibió un reconocimiento por cumplir al 100% con la publicación de información obligada a través del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el IMAIP. Más tarde, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Juan José Tena García, urgió a tener un plan estatal anticorrupción debido a que hay un muy poco y pobre diseño de políticas públicas de combate. Michoacán se ubica con un 14.8% de su población que ha cometido algún acto de corrupción y lo sitúa en el tercer lugar nacional en cuanto a denuncias por actos indebidos y de corrupción. Lamentó que de los 16 años en que se declaró internacionalmente dar la batalla a este delito, apenas hace 3 años en México se ha logrado echar a andar los sistemas anticorrupción. Tena García conminó a las autoridades y a los diferentes sectores de la sociedad a sumar esfuerzos para hacerle frente a este flagelo mundial. Yasmín Ferreira, Respuesta. Por otro lado, ante los hechos violentos registrados en esta capital michoacana en los últimos días, bueno, pues dice el alcalde moreliano Raúl Morón Orozco que la gente está tranquila y serena. Jessica Aguirre con la información. A pesar de los hechos violentos que se han generado en últimos días, la gente está tranquila y serena, señaló el alcalde Raúl Morón Orozco en entrevista, cuestionado por las quejas que ha emitido la sociedad respecto a los últimos homicidios que se han presentado y que abonan al tema de inseguridad. Señaló el municipio que es la visión de algunos y la respeta, pero el fin de semana pasado estuvo caminando en el centro con motivo del arranque de las actividades navideñas y vio a la gente tranquila y serena, por lo que no percibió una situación contraria. Asimismo, refirió que están trabajando para diluir los picos de incrementos de inseguridad que se han presentado, para lo cual esta semana se estarán reuniendo de nueva cuenta con instancias federales y la propia Guardia Nacional, a la par de que unos alcaldes de municipios colindantes a Morelia, para continuar y reforzar el tema de seguridad y de blindar la capital.
Así también cuestionado por las reacciones que generaron sus declaraciones de que los homicidios son acciones que se están presentando en todas partes del país, señaló Raúl Morón que dice lo que la gente tiene que conocer y reiteró que si hay ese tipo de incidentes que se generan con desencuentros de grupos delincuenciales en todas partes, pero la ciudadanía está tranquila y serena por lo que no hay mayor dificultad, pero no se relajan y continúan trabajando en el tema de seguridad. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, y el pasado fin de semana hubo un accidente de una pipa en la autopista de la muerte que deja ya 9 muertos. Jessica Aguirre con el detalle. El pasado viernes por la noche, sobre el kilómetro 265 de la autopista Siglo XXI, se registró el accidente de una volcadura de una pipa cargada con amoníaco, la cual tuvo una fuga de cerca de 40 toneladas de este químico, por lo que la comunidad de Infiernillo fue evacuada ante una nube tóxica que se generó por lo ocurrido, y también San Diego, La Compuerta, El Águila, Cajoncitos, Barranca y La Garrita. También fueron cerradas las casetas de Feliciano y Las Cañas. Mientras tanto, personal de auxilio, tanto de los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan y del estado de Guerrero, brindaron atención a las personas que se vieron afectadas en dicha zona, en donde en un primer punto se registraron la muerte de 5 personas por intoxicación, además de los choferes de un autobús y del conductor de la pipa, y se reportaban 21 heridos, los cuales han ido avanzando en cuanto a muertes con el pasar de las horas. Cabe destacar que la carretera se mantuvo cerrada por un par de horas y fue reabierta la circulación hasta que las acciones de limpieza culminaron por parte de todas las instancias y no se tuvieron riesgos para la población. Cerca del mediodía del día sábado participaron instancias de gobierno de ambos estados, tanto de Michoacán como de Guerrero, para brindar la atención médica y las labores de limpieza que se estuvieron registrando a la par de tránsito vehicular para evitar el tráfico en dicha zona. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, y respecto a este accidente, las aseguradoras evaden responsabilidades. Vamos al detalle con Tere de la Torre. Falta de respuesta de la compañía aseguradora, así como de la compañía dueña de la pipa de amoníaco volcada el pasado 7 de diciembre en la autopista Siglo XXI y que ha arrojado 9 muertos y varios hospitalizados graves en 5 ciudades de la entidad. Es el saldo parcial hasta este lunes por la mañana reportado con respecto a estos hechos. El diputado federal morenista por el distrito de Lázaro Cárdenas, Feliciano Flores Anguiano, acudió la mañana de este lunes al Hospital Star Médica de esta capital michoacana para apoyar a familiares y a las víctimas de intoxicación, así como también denunció la gravedad de que hasta el domingo por la noche la compañía aseguradora Qualitas no se había hecho responsable ni de los gastos de los muertos ni de atender a los internados. Por ello se comunicó con un abogado a quien le advirtió que daría esto a conocer de manera pública a los medios de información, así como introducirá el asunto a la Cámara de Diputados. Lo más importante, de acuerdo al legislador federal, es recuperar la vida de los internados y que no sigan falleciendo. Flores Anguiano refirió sobre el grupo Simsa de Torreón, Coahuila, propietario de la pipa, que están indagando porque no encuentran siquiera un teléfono para poder comunicarse. Tiene que dar la cara el grupo Simsa y de no hacerlo, interpondrá denuncia penal contra esta empresa. Por su parte, entrevistado también a las afueras del citado nosocomio privado, Alfonso Díaz, víctima indirecta de intoxicación, informó que entre los muertos está su sobrina de apenas 1 año de vida, que es la de fallecimiento más reciente. Él tiene a sus padres, hermana y cuñado también en el hospital, y es que desde el viernes se ha visto en problemas serios porque denunció que Qualitas no les ha entregado los pases para ingresar al hospital a sus enfermos y por el contrario pide primero la carta perdón para poder otorgárselos. Relató a los medios que el día del accidente el conductor del autobús en que viajaba con su familia se detuvo para ayudar al chofer de la pipa que había volcado, descendió del vehículo y caminó unos metros
instante en que estalló la pipa y por lo cual intentó arrastrarse a la orilla de la carretera, pero murió, dejando a los pasajeros a merced de la nube de amoníaco, químico de alta toxicidad y peligrosidad. Teresa de la Torre, respuesta. Bueno, y el titular de Seguridad Pública en el Estado asegura que ya subió a 9 el número de muertos del accidente, mientras que el gobernador del estado, Silvano Aureoles, reiteró que gestionará la ampliación de esta autopista. Yasmín Ferreira con el detalle. Tras el accidente de una pipa cargada con 30,000 litros de amoníaco ocurrido el pasado viernes sobre la autopista Siglo XXI, se incrementó lamentablemente a 9 las víctimas. El secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, informó que la nube tóxica afectó a 51 personas que pasaban por el lugar, de las cuales 9 murieron, entre ellas menores de edad. La causa de muerte fue insuficiencia respiratoria. Hay todavía varias personas hospitalizadas recibiendo atención médica. Sobre los hechos, el gobernador Silvano Aureoles instruyó conformar un equipo de coordinación para atender la problemática que se genera en esa vía de comunicación e insistió en que solicitará a las autoridades que esta carretera se pueda ampliar a más carriles. El mandatario estatal anticipó que se realizará un homenaje póstumo a la enfermera que heroicamente asistió a los intoxicados durante el derrame y que murió en el lugar. Por lo pronto, a partir de este martes estará listo este dispositivo para coordinar la prevención en el manejo del transporte que transita en esa carretera. Yasmín Ferreira, respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso aquí desde Morelia Capital en este lunes. Como todos los lunes, por supuesto, también aprovecho para desearles una venturosa semana, esta que inicia hoy, laboralmente hablando, claro. Un fin de semana con otra tragedia más en la llamada autopista de la muerte, que se le llama así a esta autopista, de alguna manera hay que denominarla, que va de Pátzcuaro a Lázaro Cárdenas, allá a la costa michoacana, al puerto. Una autopista construida hace aproximadamente 20 años y que ciertamente acorta la distancia al puerto, pero así como la acorta la distancia, también agranda los riesgos de accidentes y sobre todo trágicos, letales, como los que regularmente suceden en esta autopista. Para quienes no la conozcan en otras partes del país, pues es una vía ciertamente, repito, corta a la costa michoacana, a Lázaro Cárdenas, al puerto, pero no está hecho ni de 2 ni de 4 carriles. Es una especie ahí de híbrido, donde es pues como un carril y medio de cada lado y pues cada sentido de la carretera ni siquiera está separado entre sí. Es decir, los riesgos de choques frontales, que suelen ser los más peligrosos, los más letales, pues están a la orden del día. Ha habido cientos de ese tipo de choques y porque ni siquiera están separados, repito, los carriles. Es una de las carreteras más peligrosas que hay en el país y de las más caras, por si fuera poco. Nunca se ha entendido por qué se construyen ese tipo de carreteras. También así la de Morelia a Salamanca es igual. Argumentan el gobierno que bueno, pues salen más económicas que hacerlas de 4 carriles y separadas además, los carriles de ida y de vuelta. El asunto está que la construye el sector privado, ni siquiera es el gobierno el que tiene que construirlas, son concesiones, y el sector privado, pues si le dicen hazla de 4 carriles, 2 de ida y 2 de regreso y además separados, lo hace. Simplemente, bueno, se ajustan los costos y los tiempos de duración de la concesión y ya. No tiene mucho sentido que hagan ese tipo de obras, pero bueno, ya están. Y otro accidente más, igualmente terrible, con una pipa de amoníaco que pues se accidentó y bueno, pues provocó la muerte hasta este momento en que estamos hablando ya de 9 personas, justamente por el tipo de producto químico que utilizaba. Y esto por supuesto mueve a las dudas, a la reflexión, a la ira inclusive, de primero cómo es posible que se siga transportando este tipo de productos químicos tan altamente peligrosos, pues no sabemos si en contenedores debidamente preparados, con conductores o choferes igualmente debidamente preparados,
son un verdadero peligro en las carreteras de este país, este tipo de pipas, y sin embargo, pues ahí circulan alegremente, sin ningún control, sin ninguna verificación, y bueno, ahí están las tragedias que ocasionan. Por supuesto también lo que dice el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, de la necesidad de que se separen, es decir, se hagan carriles de 2 de ida y 2 de regreso, y separados además, un poco como están las muchas autopistas, por ejemplo, simplemente la de Occidente, que va de Atlacomulco a Guadalajara, pasa aquí muy cerca de Morelia. Ese sí es un modelo de autopista. Son 2 carriles en un sentido, 2 en otro, y además completamente separados para que no haya riesgo de accidentes frontales, pues de choques de frente de los vehículos o de los camiones que transitan por ahí. Ese es un modelo de autopista, y ahí ni siquiera le pesa a uno pagar. Pero en esta otra de acá de la que estamos hablando, la llamada autopista de la muerte, la verdad es que son unas auténticas irresponsabilidades de quien desde el gobierno autoriza ese tipo de obras, y después irresponsabilidades también de que este tipo de vehículos salgan alegremente a circular cuando son un verdadero peligro. Repito, habría que ver si los conductores están capacitados para maniobrar esas pipas, si las pipas tienen pues los contenedores y preparados debidamente para llevar o transportar productos tan peligrosos como el amoníaco. No lo sabemos, y lo más probable es que no. Lo más probable es que otra vez, para variar, la irresponsabilidad o la corrupción sea lo único que sería aquí como una especie de explicación de lo que pasa con este tipo de accidentes. Y bueno, siempre que suceden, pues llama la atención, por supuesto, se hacen este tipo de señalamientos que hay que investigar y demás. Realmente no pasa nada. Después de unos pocos días, nadie se acuerda más que los familiares de las personas que murieron. Lamentablemente, nadie se vuelve a acordar hasta que vuelve a venir otro accidente de esta magnitud, otra tragedia, y nos volvemos a acordar que esta se llama la autopista de la muerte. Pero pasan los años y nadie hace absolutamente nada por remediar todos estos factores, repito, que igualmente los accidentes, ya sabemos, en carretera, pues son un riesgo. Pero si aunado a ese riesgo ya natural, le sumamos factores como la irresponsabilidad, como la corrupción, pues bueno, ahí tenemos un verdadero potencial de tragedias como el que nuevamente se presentó este fin de semana en esta autopista. Es cuanto. Buen lunes, buena semana. En otros temas, hoy se cumple el 28 aniversario de Morelia como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ahí estuvo Jessica Aguirre. Morelia es una ciudad que justifica su nombramiento como Patrimonio Mundial de la UNESCO tras la conmemoración de los 28 años de lograr su inscripción, señaló Francisco Vidargas Acosta, subdirector del Patrimonio Mundial del INAH México. En ese sentido, detalló que no es fácil conservar un patrimonio histórico y todo el valor que implica, por lo que el Centro Histórico de la ciudad de Morelia tiene justificadamente el nombramiento por su historia y el trabajo que se están realizando de manera diaria. Asimismo, Jaime Hernández Díaz, coordinador estatal del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, señaló que el nombramiento de Patrimonio Mundial fue visto en su momento como oportunidades de capital de inversión, cuando en realidad se trataba de recuperar espacios públicos y de conservar de buena manera el patrimonio. Detalló que una parte importante que se realizó es el reordenamiento del comercio ambulante y la apropiación de espacios, en donde es necesaria la voluntad de las autoridades para generar políticas públicas de gestión y protección para los bienes declarados, a la par de planes de manejos adecuados ante el crecimiento poblacional, desarrollo económico y el fenómeno de comercio que se está viviendo. Jessica Aguirre, respuesta. Y bueno, dice el gobernador del estado, Silvano Aureoles, que sigue abierto el expediente contra Cuauhtémoc Cárdenas, esto por el Teatro Matamoros, y se comprometió a que el próximo año quedará concluido. Yasmín Ferreira con el detalle. A 11 años de iniciada la remodelación del Teatro Matamoros, el gobernador Silvano Aureoles se comprometió a concluirlo el próximo año. Ante las posibles irregularidades y responsabilidades legales que pueda tener Cuauhtémoc Cárdenas Batel, encargado hace años de la obra, el gobernador aseguró que el proceso que se sigue está bajo lupa de revisión de los recursos. Por lo pronto, el teatro estará listo y en funciones el próximo año, aunque no precisó para qué fecha.
Por su parte, el secretario de la Contraloría, Francisco Huergo Maurín, informó que los procesos jurídicos siguen abiertos y las observaciones hechas continúan su curso tanto por las Auditorías Superior del Estado como de la Federación. El objetivo es limpiar lo que mal dejó el patronato que encabezó Cárdenas Batel y ahora trabajar con el fideicomiso creado para lograr concluir con la obra. Ni el gobernador ni el secretario dieron a conocer cuál es la inversión que ha tenido el teatro ya bajo el esquema del fideicomiso. Yasmín Ferreira, respuesta. En otros temas, legal y vigente el SPUM. Tere de la Torre con el detalle. El actual comité directivo del SPUM sigue vigente toda vez que es legal su toma de nota tras la asamblea en que quedó electo el pasado noviembre de 2018, lo cual ha sido refrendado mediante documento legal que así da fe, remitido a la sede gremial el pasado viernes por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, informó su líder Jorge Luis Ávila Rojas, quien denostó la intriga que han venido sembrando miembros que contendieron entonces por la planilla dorada y que perdieron la elección interna. Así lo dio a conocer en rueda de prensa este lunes, acompañado por todos los secretarios del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana en la sede sindical, por lo cual desmintió presunta invalidez del contrato colectivo de trabajo y los acuerdos tomados en pasados congresos sindicales celebrados a lo largo de este primer año de su administración, así como el haber aceptado dialogar sobre reformar pensiones con el rector Raúl Cárdenas Navarro. Es segura la legalidad de este comité ejecutivo y sus comisiones, así como de todas las acciones emprendidas, atajó. Con respecto al asunto de jubilaciones y pensiones, dio a conocer que Rectoría envió ya a los sindicatos una propuesta nueva de reforma para dicho régimen, por lo que se informará entre las bases, además de que anunció que próximamente en estos días se reunirá con el rector Raúl Cárdenas Navarro para debatir sobre el asunto. Teresa de la Torre, respuesta. Asegura el gobernador del estado, Silvano Aureoles, que los derechos de los extrabajadores de la Junta Local de Caminos están a salvo. Yasmín Ferreira con el detalle. Tras asegurar que los derechos laborales de los extrabajadores de la Junta Local de Caminos están a salvo, el gobernador Silvano Aureoles Conejo advirtió intereses políticos y electorales detrás del movimiento que emprenden los exempleados. Aseguró que se tienen trazadas al menos 3 rutas para los extrabajadores, que son la jubilación, el retiro voluntario y la reubicación a mantenimiento carretero. Sin embargo, aseguró que el tema ha sido aprovechado con fines electorales por algunos diputados locales. Si bien reconoció falta de eficacia de su gobierno al momento de tomar la decisión de la extinción, también está consciente de que no afecta a los empleados. Incluso añadió que no es un problema con ellos, sino del gasto que generaba la dependencia, y de ahí que se tomó la decisión de ahorrar esos recursos como una de las medidas de su plan de austeridad emprendido hace 2 años. Yasmín Ferreira, respuesta. Y serán 215 obras de remodelación urbana las que se ejecuten en Morelia. La información con Jessica Aguirre. Se realizarán 215 acciones como marco de las jornadas de transformación de Morelia correspondientes al Acuerdo por Morelia, que incluye recuperaciones de espacios públicos y construcción de banquetas. En rueda de prensa, el alcalde Raúl Morón señaló que las jornadas de transformación son la continuación de las acciones del Acuerdo por Morelia, en donde es de vital importancia la ayuda de la ciudadanía para que crezcan metas y objetivos que beneficien a mayor población. De ahí que ya se arrancaron acciones como son techados de salones, fumigaciones, reparaciones a sistemas de alcantarillado, revestimientos de calles, suministro de mallas, jornadas de limpieza, comedores comunitarios, mejoramiento de accesos y pavimentación, arreglos de caminos escolares y mejoramiento de iglesias, entre otros, durante este fin de semana. Asimismo, Roberto Reyes Cosari, titular de Bienestar y Política Social del Ayuntamiento, señaló que se estarán realizando acciones de transformación comunitaria, por lo que serán 215, como son la recuperación de espacios públicos, construcción de banquetas, instalación de juegos infantiles en colonias, pavimentaciones de calles con la participación de la ciudadanía y las universidades, además de la Cámara de la Construcción y de la Pastoral Social. Jessica Aguirre, respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.
Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.